Amado hermano y amigo, Dios lo bendiga grandemente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de usted, de su familia, donde quiera que usted sintoniza esta transmisión, que Dios lo bendiga grandemente. Para nosotros, como Iglesia de Dios, es una gran bendición estar una vez más en la intimidad de su apreciable hogar. Sabemos de que muchos de nuestros hermanos ya están descansando, otros todavía están despiertos, pero el deseo nuestro es llevarle bendición a su hogar, palabra de Dios. Y en esta oportunidad yo quiero compartir un proverbio que está en la cita bíblica, Proverbios 6, 16 al 19. Espero que usted lo pueda leer juntamente conmigo. Le he titulado a esta reflexión: advertencias contra el mal proceder. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Es un proverbio donde hace las advertencias necesarias contra el que procede mal ante los ojos de Dios. Hay 6 cosas que aborrece Jehová y 7 que abominan su alma. Ciertamente Dios es bueno, Dios es misericordioso, es un Dios compasivo, un Dios verdadero, un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que tiene todos los atributos que el ser humano no posee. Y de esa manera, pues, el Señor hace ver a través de estos pasajes bíblicos la manera en que el ser humano debe corregir su proceder. Primeramente menciona los ojos altivos. Quiere decir la palabra altivo, orgulloso, soberbio. También es la persona que se cree superior a los demás. Dice que es la persona altanera. Y la Biblia aconseja en Romanos 12:3 que ninguno debe tener más alto concepto del que debe de tener. Dios aborrece la altivez. Dios también aborrece la lengua mentirosa. Es la segunda cosa que aborrece Jehová, la lengua mentirosa. En la Biblia encontramos en diferentes pasajes donde se menciona que la lengua hay que cuidarla. Santiago afirma que es un pequeño miembro que enciende cuán grande bosque. Es un pequeño fuego que enciende cuán grande bosque. Usted puede leerlo en Santiago capítulo 3 y versículo 5. Así que la lengua es un pequeño miembro, como lo dice Santiago, pero se exalta, se enaltece y dice muchas cosas. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento, dice un proverbio de la Biblia. Y así es, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Eso es lo que encontramos repetidas veces en la palabra de Dios. Número 3, encontramos de que las manos derramadoras de sangre inocente es otra de las cosas que aborrece Jehová. Y se refiere a aquel que va en busca de quitarle la vida a una persona que es justa. El asesino que destruye al justo, al santo, aquel que hace la voluntad de Dios.
Eso es algo que a Dios no le agrada. Dios detesta cuando alguien le quita la vida a un inocente, a un justo, a una persona que trata de hacer su voluntad. Ahí lo menciona, que es una de las terceras cosas. También hay un pasaje en el Salmo 94:1 donde dice: se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Es lo que muchas veces ocurre cuando alguien se pone en contra, cuando alguien juzga, cuando alguien está de favor o está a favor del que hace lo malo y está en contra del que hace lo bueno, el que hace lo correcto. Cuarta cosa que menciona el proverbista acá, dice que es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto se refiere a una persona que piensa en perversidades. Recordemos de que en el principio de la creación, cuando la humanidad se corrompió, según cuenta el libro de Génesis en el capítulo 6, que el pensamiento del hombre era de continuo solamente hacer el mal. Y a Dios le pesó en el corazón de haber hecho al hombre. Y por tanto, pues Dios decretó el castigo del diluvio porque el pensamiento del hombre era de continuo solamente hacer al mal. Esta es una de las cosas que al Señor le desagrada. Hay un proverbio también que habla de lo mismo, dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El corazón que maquina pensamientos inicuos es la persona que está tramando, que está pensando, que está maquinando, que está planeando en contra del prójimo, en contra de las personas que están haciendo lo correcto. Quinta cosa que menciona Proverbios, dice: los pies presurosos para correr el mal. Los pies presurosos para correr el mal quiere decir de que una persona cuando actúa haciendo la voluntad del enemigo, haciendo su propia voluntad, pues corre para hacer el mal. Y es lo que el Señor advierte y dice que eso es lo que Él aborrece. Hay otro proverbio y está en Proverbios 1:16 donde dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es terrible lo que sucede en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo, que hay muchas matanzas, secuestros, robos, asaltos y todas estas cosas que desagradan al Señor. Ahí lo dice, que es el quinto punto que menciona aquí el proverbio. El número 6 dice: el testigo falso que habla mentiras. Es otra de las cosas que se menciona y que va en contra de la voluntad de Dios, pero también va en contra del 9º mandamiento de la ley de Dios descrita en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, pero exactamente el mandamiento que es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el 9º mandamiento, está en Éxodo 20:16. Usted puede buscar la cita bíblica y puede comprobarlo, que así está escrito. Y el testigo falso habla mentiras, no habla verdad. Habla mentiras contra su prójimo y muchas veces calumnia, muchas veces hace escándalo con tal de dejar mal parado al prójimo, al hermano, al vecino, y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y número 7 dice: el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia es aquel que siembra disensiones, es el que arma los conflictos, no es el que es parte de la solución, sino es el que los provoca, es el que enciende una chispa, enciende la llama, enciende el fuego, donde muchas personas empiezan a pelear, empiezan a provocar. Esto también va en contra de la voluntad de Dios. Son de las cosas que Dios detesta, que a Dios le desagrada. Y por eso en el título de la reflexión es: advertencias contra el mal proceder.
Ninguno de nosotros está exento de caer en alguna de estas cosas. No por ser miembros de una iglesia, no por ser líderes de una iglesia o miembros de una familia cristiana, no podemos decir que estamos exentos, que estamos excluidos de poder practicar alguna de estas cosas. Por lo tanto, las advertencias están ahí muy vigentes para que nosotros les pongamos atención, les pongamos mucha atención y no caigamos en esos errores que la palabra del Señor dice. Estos 7 detestables pecados permiten vislumbrar profundamente la pecaminosidad del ser humano. Así que si una persona todavía practica estas cosas, asistiendo a una congregación, pues es momento que corrija. La palabra de Dios asevera, la palabra de Dios amonesta. Y también Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 10 y 11, vamos a considerar 2 versículos que nos hacen reflexionar sobre de las advertencias contra el mal proceder. Primera de Pedro 3, 10 y 11, escuche usted qué es lo que dice Pedro. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí Pedro da una pertinente recomendación a los hermanos del primer siglo, que eran los creyentes quienes estaban también siendo instruidos a través de la palabra de Dios. También encontramos en 1 de Pedro 3, 8 al 9, dice Pedro, siempre hablando a los hermanos: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué alegría poder comprender estas recomendaciones que da el apóstol Pedro, que es totalmente lo contrario a lo que el Señor está advirtiendo allá en Proverbios 6, 16 al 19. Dice: finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. El Señor nos manda, como les mandó a los primeros cristianos, que se amaban unos a otros, que tuviesen misericordia de los unos a los otros, que fueran amigables, que tuvieran amigos, que tomaran a sus hermanos no solamente como hermanos, sino como amigos. Pero también dice que fuimos puestos para bendición, no para maldición. Fuimos llamados para bendición. Así que, hermano, espero que este consejo de la palabra de Dios nos ayude, nos ilumine a reflexionar sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra vida cotidiana, para que glorifiquemos el nombre de Dios y aprendamos de lo que la Biblia dice, a ser cristianos verdaderos conforme a su bendita voluntad.